Dios bendiga a los hermanos que están conectados en Facebook. Quiero pedir disculpas, fue un retraso técnico. Vamos a tratar de aprovechar bien el tiempo. Me voy a tomar el tiempo para saludar a algunos hermanos, algunos países en los que nos están viendo. Un saludo muy especial a los hermanos en Estados Unidos, Pastor Dexter, hermana Marisol, el hermano Alexander, que está, creo que es en la Florida. Que el Señor le bendiga mucho y gracias por lo que hace por la obra del Señor. Estamos también saludando a los hermanos en Barcelona y gracias por su contribución a esta noble causa. El Señor les ha de recompensar grandemente. Me emocionaba mucho recibir un aporte misionero desde Europa para Colombia. Yo decía, Señor, gracias porque estás haciendo cosas grandes. Si aquí Colombia necesitamos pues de esa ayuda misionera de otros países, porque hay que extender la obra. Estamos a punto de dar un paso importante de entrar a los medios con un poco más de fuerza y ojalá pudiéramos pues tener cultos en semana. No hemos avanzado por un tema de presupuesto, pero ya Dios está inquietando a algunas personas en Europa. Dios les bendiga. Algunos hermanos en los Estados Unidos, Dios les bendiga. Y aquí vamos con la obra poco a poco. Dios bendiga al pastor Jonathan, que el Señor le bendiga por allá en los Estados Unidos, a él, a su esposa y a sus hijos, al hermano Donaldo, a su esposa y a sus hijos, están en Venezuela. El Señor, ¿cuántos mandan un saludo a Venezuela? Los hermanos en México, el Señor les bendiga. Los hermanos en Chile, el Señor les bendiga. Los hermanos en Santa Elena, ahí al lado de Arbí. También Dios les bendiga a las personas que hacen que hace posible que esto se dé. Dios bendiga a los hermanos que sienten en su corazón apoyar la obra. Dios produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y a mí me gustaría, hermanos, después me entenderá por qué, que usted me ayude a orar al Señor, los hermanos que nos ven a través de las redes y los hermanos acá de la iglesia local, que me ayuden a orar por un viaje. Bueno, habíamos hablado de un viaje a Venezuela que está ahí, ya está entre la agenda, pero he propuesto en mi corazón a partir de anoche que quiero ir a España. Quiero ir a España. Si una iglesia me invita, pues bien, y si no, pues el Señor nos guiará. Quiero ir a España, lo he propuesto en mi corazón, lo tengo en mi corazón. Ayúdeme a orar, bendito el Señor. También preguntaba a una persona que lleva muchos años en una región de aquí de Antioquia, y me decía, llevamos tantos años y no crecemos, somos los mismos, hacemos lo mismo. Yo les pregunté, ¿oran? Sí. ¿Ayunan? Sí. ¿Vigilan? Sí. ¿Lloran en los cultos? Todos los cultos lloran. ¿Qué más hacen? ¿Salen a evangelizar al aire libre? Sí. Entonces yo le pregunté, ¿ha crecido la iglesia? Y dijo, no. Y yo le pregunté, ¿ha crecido el predicador? Y dijo, tampoco. Yo le dije, yo tengo como regla en mi vida dos cosas: o crece la iglesia o crezco yo. Pero no puede haber un enanismo. También quiero informarle a la iglesia, a los hermanos, este es nuestro segundo proyecto. Empezamos un proyecto durante 13 años en Medellín. Los que no nos conocen, un poquitico de biografía. 13 años más o menos estuvimos asistiendo, haciendo cultos en un hotel, el Hotel San Fernando. Las estrellas no importan, el barrio sí, lo hacíamos en el poblado. Nos habíamos dado la tarea de nosotros, me conseguí algunos socios, de invertir en el transporte de las personas menos favorecidas. Y en efecto, pues gastamos algo así como 500 millones de pesos. No sé cuánto eso es en dólares, hermano Fabio. $120,000 en transporte durante 13 años. Ahí está pues mi pensión, mi futuro y mi presente, lo dejamos invertido ahí. No me arrepiento, fue de bendición. Después de la pandemia ese proyecto finalizó. Los que fueron bendecidos, amén. Los que no fueron bendecidos pues tendrán que dar cuenta a Dios. Y nos trasladamos del sur hacia el norte. En ese momento estamos en el norte de la ciudad, en un barrio muy diferente a donde empezamos. Se llama Aranjuez, sector San Cayetano. Nos reunimos cada 8 días, 2 horas y media, para algo que hemos denominado educación espiritual.
Los hermanos que no nos conocen, esta iglesia es nuevecita, todos son nuevecitos, porque la iglesia grande, que era como de 200 personas, movilizábamos buses, movilizábamos en transporte, movilizábamos alimentación, kits escolares, mercados, todo lo que usted pueda imaginarse dentro de un organigrama de crecimiento expansivo, y lo logramos. Tuvimos culto de 400 personas. Estamos en otra etapa, la iglesia es joven, ustedes llevan desde cuarentena acá, ¿cuántos años van? 4, 5, vamos a exagerar, 5 años. Esta iglesia tiene 5 años, es una iglesia nuevita. El ministerio sí tiene más años, pero esta iglesia como tal es nuevita. Y estamos orando al Señor, que el Señor nos dé crecimiento, que el Señor nos dé expansión, pero que se cumpla la palabra cuando dice el crecimiento lo da Dios. ¿Le puedo dar un aplauso al Señor por esta reseña histórica? Empecemos. Eclesiastés capítulo 10, versículo 7 dice: vi siervos a caballo. El título del mensaje es: vi siervos a caballo, o mejor, vi esclavos a caballo. El mar de los límites. Cuando cruzamos los límites, ahí comienzan nuestros límites. Bendito el nombre del Señor. Y cuando cruzamos los límites también comienza nuestro canto. El mar del cruzamiento del mar rojo, de los límites. Todos los días hay nuevos límites. La Biblia dice, cada día trae su afán. Y hay límites que tenemos que cruzar todos los días. A veces tú puedes cruzar un límite en bendición, otras veces no lo puedes cruzar. Tú dices, me voy a desplazar de una ciudad a otra, y hay un límite que te detiene, a las buenas o a las malas, pero te detiene. Y entonces cada obstáculo que se nos presenta hay que pasarlo. Tenemos que cruzar esas nuevas pruebas, tenemos que traspasar eso que llama la Biblia el mar rojo. Cada obstáculo que se nos presente en contexto, se supone que Occidente, espero que entienda mi lenguaje, goza de cierta libertad y derechos que no existieron donde la mayoría o durante la mayoría de nuestro transcurso histórico. Una herencia que viene de la antigüedad clásica, es decir, de la cultura y sociedad helénica, de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Pero es una idea, dice mi consulta, que es perfectamente falsa. Esas sociedades como Roma y Grecia basaban toda su política en la guerra externa, y esa guerra externa les producía la esclavitud. En la ciudad de Esparta, la peor ciudad de las ciudades, estado griego, los historiadores estiman algo así como el 88% de la población esclavizada. Repito, algo así como el 88% de la población esclavizada en Atenas. También la proporción de esclavos era 4 esclavos por cada ciudadano libre. La gran mayoría de gente que ahí vivía eran esclavos. Nacían esclavos, crecían esclavos, se envejecían esclavos y morían esclavos. Y por supuesto, como eran basura, como eran solamente objetos, eran absolutamente brutalizados. Todos saben lo que hacían en Roma, el escenario, en el Coliseo romano, la brutalidad, enfrentando unos esclavos a un león africano para que lo despedazara, o 2 esclavos que se mataran. ¿Cuál era más fuerte? Se bañaban en esa sangre, en esas orgías romanas. Roma heredó de esa tradición cultural y política donde abundaban océanos de esclavos. Es interesante la historia. Y en este contexto es muy importante para nosotros los cristianos de este siglo, porque nosotros vemos en Jesús, o Jesús mejor, aparece en el primer siglo, en este escenario, como un predicador judío. Un predicador judío, qué glorioso. Y en ese contexto político del Imperio Romano, Jesús fue crucificado. ¿Y Jesús fue crucificado por quién? Por los romanos. Y le aplicaron a Jesús un castigo que no le aplicaban a un romano, solo a los judíos, a los
esclavos romanos, por cierto, judíos. Y Jesús se enfrenta a la corte romana. Bendito el Señor. Ese es el contexto donde Jesús entra a predicar. Esclavos, esclavos y esclavos. Yo le decía a alguien europeo, por cierto, le dije, cuando cumpla cierta edad, no te quedes sin Jerusalén y sin templo, porque dejas de ser Estado. Ok, por ahí la hermana catedrática lo entendió. Si usted se queda sin un lugar donde adorar a Dios, si usted se queda sin un lugar donde sentir la presencia del Señor, usted va a desaparecer como Estado. ¿Alguien escuchó el mensaje la semana pasada? Esta es la ilación. Por eso dije que es un mensaje raro que casi no se entiende, pero me gusta que la gente no entienda, porque estamos demasiado facilistas. Y entonces esos esclavos estaban ahí. El 88% de la población esclavizada por el Imperio Romano. Roma había heredado de los griegos la conquista de esclavos. Los esclavos en esa época creo que eran como el petróleo en esta época. La nación que tuviera más esclavos era más poderosa. Los esclavos no tenían derecho, sin importar el color, los esclavos no tenían derecho a nada. Oh, wow. Tienes que pensar muy bien. Las películas esas con las que te has recreado, Kunta Kinte, las películas esas de el Mississippi, las películas, la que quieras, te recrean la condición de un esclavo. Y a veces la iglesia olvida la condición del esclavista, que es Satanás, y coquetean con el esclavista, y van por la ribera del Nilo coqueteándole al esclavista. Bendito el Señor. Cuidado, amados hermanos. Vamos a seguir. Un predicador judío en este contexto político del Imperio Romano, Jesús fue crucificado por los romanos. En la democracia moderna, el principio de que todos somos iguales ante la ley, artículo 7 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Alguien sabe eso, que todos somos iguales según la Declaración Internacional de los Derechos? ¿Saben ustedes de dónde sale ese artículo? No fue Roma, no fue Grecia, ni fue helenista. Sigamos. Dice entonces, el asunto es que viene de la ideología judía. Viene del principio de la Biblia, la palabra del Señor, el principio horizontal político que fue realizado en la ley de Moisés y que estableció al pueblo judío como una vasija histórica, el vehículo humano de esta ideología. A su nombre sea la gloria. Fue la Biblia. La Biblia puso el sentido vertical de lo que era la justicia con el prójimo. Aleluya. Yo escuché eso, Brian, y dije, ¿qué pasa aquí? Bendito el Señor. Y entonces, en una misión histórica bíblica hebrea, la Biblia ha sido difundida y es nuestra responsabilidad instar con ahínco a las personas a leer la Biblia y hacer llegar el texto de la transmisión oral a todo el mundo, en los diferentes países, en lengua, vernáculo, y decirle a la gente que la Biblia existe. Decirle a la gente que la Biblia existe. Yo he entrevistado jóvenes de 18 años que nunca han leído un versículo de la Biblia. En esta temporada, no cuando yo estaba chiquito. A veces hermanas ven fotos mías y dicen, ¿de qué edad era? No, me la acabo de tomar. Y me han dicho personas de 19 y 20 años de edad, nunca hemos ido a una iglesia cristiana, nunca hemos leído un salmo, nunca. Yo, hermano, incito a las personas cristianas y no cristianas a que lean la Biblia. Y le digo, y tengo varias personas, tengo un amigo abogado que le regalé un ejemplar bíblico y le digo, lea la Biblia todos los días. Y secretamente tengo un grupo, secretamente. Somos una logia, los leedores de la Biblia en las mañanas en el hotel. Y dicen, sí, mejor tranquilo, yo la leo en la mañana. Y usted, yo también la leo en la mañana. Como yo estoy en toda la entrada, yo la leo públicamente. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hay un grupo de personas. Esta semana andaba con un impío, 16 años, hijo de un rico, y decía que esas canciones que son tan sucias y que son tan corrompidas y que son tan sacadas del infierno, tienen comunidades. O sea, es la comunidad. Y que comunidades puede llegar a 1 millón. Y yo decía, no entiendo, ¿tiene me gusta o comunidad? Me dijo, no, me gusta son 400 millones.
Comunidades son gente que se identifica con la marca. Y usted escucha a ese tipo cantando, habla de cocaína, habla de violaciones, habla de matar, habla de robar, habla de secuestrar. El sexo es lo más liviano que tienen, pero las atrocidades que te corto la cabeza, que voy a pactar con Satanás, que él habla. Y la gente es feliz escuchando eso. Y se olvidaron de leer la palabra del Señor. Hay iglesias donde la gente no lleva la Biblia, donde no. Hubo un brujo que le preguntaron, Dante Gebel, ¿usted toma la Biblia como referente? Dijo, no, porque de pronto me vuelvo idólatra para ella. Está loco de mí. Yo lo vi en el hotel de cerca. Hazme lo que quieras. Yo lo vi de cerca en el hotel. Su aspecto es como un loco. Digo esto porque me encontré a un amigo de algunos hermanos de aquí. Yo le dije, ¿dónde te congregas? Me dijo, no, yo desde la pandemia me congrego es con Dante Gebel. Yo le dije, está loco. Él es un loco. Y dijo, no, lo que pasa es que dice las verdades. Mentiras. No hay nada más atractivo que una mentira camuflada de una verdad. En alguna ocasión comí no era salmón, era un pedazo de carne, un solomito tierno, bueno, madurado, rico, pero estaba envuelto en una tocineta. Y entonces no se veía tan atractivo. Y yo dije, pero si yo quiero carne, me están dando tocineta. Me dijo, pruébelo. Trinché con educación lo que le enseñan a uno en la casa, trinchar la carne, no cogerla con la mano, trinchar con cubierto. Y dije, wow, qué exquisito, eso lo mito. Pero estaba con sabor de tocineta. Así hay mucho camuflado, mucho brujo, mucho charlatán, mucho patán, mucho idólatra, mucho ególatra, mucho hedonista, que lo que quieren, tienen gula, la gloria de las multitudes, las hordas de esclavos. El 88% de las iglesias tienen una población de esclavos. ¿Yo cómo puedo hablar esto? Son esclavos. Y ni te meten a Dios, y te meten la Biblia, y te meten algunos movimientos, pero eres esclavo de tu pastor. Eres esclavo de una religión. Eres esclavo de un hombre. Amén. Aleluya. Vamos a seguir porque esto se pone denso. El Señor nos llamó a libertad. No se hagas. Yo, me da pena de un compañero, lo quiero tanto, lo aprecio tanto. Se metió en una relación tóxica. La novia se fue para la costa con el esposo. Y cuando volvió, hay hermanos que son muy inteligentes. Y yo me reía de él y le decía a la novia de él decía, bueno, lo bueno es que está con un conocido. Son bromas tontas. Él me la cuida. Son bromas tontas que se me salen para que usted no esté tan tenso con el mensaje. Y entonces volvió la muchacha y él volvió con ella. Y yo le decía, usted definitivamente esclavos, porque la Biblia dice que la mujer atrapa ¿qué? La preciosa alma del varón. La atrapa. ¡Escápate! Como gacela de la mano del cazador. Nos faltaba el gritico. Sigamos, vamos que esto se puso bueno. Y entonces la vasija histórica, el vehículo humano de esta ideología. En una misión histórica hebrea, aleluya, la Biblia ha sido difundida y nuestra responsabilidad hacerlo. La transmisión oral a todo el mundo, en los diferentes países, en lenguas vernáculas. La Biblia existe y la Biblia existe. Lo que produjo la revolución política de Occidente precisamente fue el contenido de la Biblia. La Biblia cristiana fue traducida y en el proceso de traducir y de sentir y transmitir la Biblia, eso trajo un despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia. Tengo que seguir. Durante el medioevo, la caída del Imperio Romano de Occidente y su final, en 1492, año en que Colón recién llegó a conquistar aquí a Chichombia, a los incas, por aquí cerquitica. La lectura de la Biblia estaba esencialmente prohibida. No se podía leer la Biblia. Recuerda el panorama que venía de los helenistas, de los griegos y de los romanos. 88% de una ciudad esclavizante, todas esclavizadas. Que mataran a un soldado valía más una vaca, un camello valía más que un esclavo.
eran basura. Ese era el tiempo que estábamos viviendo. Había un esfuerzo por impedir que la gente leyera la Biblia, ataques contra los portadores de la Biblia por parte de la aristocracia. Y esa aristocracia se fue en contra, bueno, tengo que decirlo, del pueblo. Y se iban en contra de ellos porque ellos leían que la Torá. Y ya por ahí había rumores de que estaban escribiendo algo que se le daba como nombre el Nuevo Testamento. Bendito el nombre del Señor. Y entonces sigue diciendo que en ese esfuerzo los portadores de la Biblia por parte de la aristocracia estaban impidiendo la lectura de la palabra, y cuando la gente leyó la Biblia se produjo la liberación occidental. Y dicen los expertos que la llamaron, esto no es tan difícil, esto está en Wikipedia, la primavera de los pueblos. A mí me pasó algo esta semana. Por el lugar donde trabajo salieron dos catedráticos. Uno es matemático y el otro es historiador. Ellos hacen un programa televisivo en uno de los sectores donde trabajo. Ellos salían, me saludaron, hola, ¿qué tal? Y yo le dije, ¿cómo estamos? Peor que en 1848. Inmediatamente en el rostro se disfiguró en ellos el punzón de la ignorancia. Ninguno de los dos sabía qué había pasado en 1848. Nadie, porque esta historia está guardada y estaban dando cátedra. Son catedráticos, profesores. Los profesores occidentales esconden la verdadera realidad y dicen que la libertad nos la entregaron los romanos, los griegos, y les tienen esculturas, y el viaje obligatorio es a Roma, y la gente feliz con Roma y Roma y Roma, y la gente no sabe los contextos del imperio, que eran absolutamente esclavistas, esclavizantes, y que lo único que se preservaba por ahí era un mensaje de un predicador jovencitico. Murió a los 33 años, que se proclamaba el Mesías y que estaba revolucionando a las masas, porque le estaba enseñando a las masas a que dejaran de ser estúpidas, le estaba enseñando a las masas a que dejaran de ser atorrantes, le estaba enseñando a las masas que ellos estaban colando el mosquito y dejaban pasar al camello. Le decía, uy, pastor, ¿usted cómo habla? Le decía a los grandes de la época, un muchacho de 30 y algo de años, le decía, sepulcro blanqueado, generación de víboras. Ustedes por fuera están blanquitos, pero por dentro están llenos de huesos podridos. Y de repente el antecesor, o mejor, el que estaba haciendo el living de él, le dijo, dígale a ese que no le es lícito tener la mujer del hermano. Y entonces, porque tenían un mensaje muy agresivo frente a la gente, porque la gente era domesticada, domesticable, la gente era un poco imbécil, la gente no tenía la capacidad de leer. Llegaba el imperio y entonces conquistaban, y los conquistadores esclavizaban a las personas, y decían, me gusta ese, tráigalo, está fuerte, tírelo al circo romano a que se lo coma un león africano. Sigamos con la historia. Y entonces estos catedráticos no tenían idea de la primavera de los pueblos, y nace una gramática política democrática de derechos humanos, Carta de Derechos, Ciudadanía, de Libertad de Pensamiento y Expresión. Y dentro de eso, de 1848, nos dan un regalo a nosotros los evangélicos protestantes, que fue la libertad de culto. Y nos dieron cierto derecho que la gente no le gusta, porque la gente no viene a la iglesia y la gente es cómoda, y cuando llega a la iglesia llega en una actitud pésima, pésima. La calidad de culto que en Occidente se da a Dios es pésima. Cuando no está cargada de la moda superflua de las canciones que tienen comunidades de gente, donde hacen apología a la cocaína, donde hacen apología al sicariato. A mí me pasó algo tan extraño. Llevo conociendo a un muchacho que tiene cierta edad, nació en cuna de oro y quiere pertenecer a los barrios populares de Medellín. Quiere hablar como ellos, quiere portarse como ellos, quiere la música como ellos, quiere estar donde ellos. Y pues lo sacaron de la ciudad para que no se contaminara y lo metieron en una burbuja para enviarlo al espacio. Y está más popular que uno de un barrio popular.
y tiene su cabello y cosas y quiere ser blin blin y camina con su blin blán. Y yo, qué raro, qué extraño esto, bendito el Señor. Pero las iglesias no se puede meter eso. A la iglesia se tiene que meter es el fuego de la palabra, la palabra, la palabra. La palabra es la que vivifica, la palabra es la que te da una cachetada y te pone. ¿Sabe que cuando uno está en el espejo y uno se mira así en la naturaleza, uy, qué raro estoy, mira esto que tengo aquí, que me creció esa verruga, vea, justo lo que yo no quería. Uy, como estoy de ojeroso, de ojerosa. Bendito el Señor, porque la palabra se nos pone de frente y nos dice, amigo, ¿para dónde va? Y uno como que reacciona y dice, tengo que hacer correcciones. Tiene dos opciones, o hace correcciones o no se vuelve a mirar al espejo. ¿Usted conoce hermanas que no les gusta tomarse fotos? Una foto, ay no, a mí no, que yo salgo muy feo en esas fotos. Así es la palabra te toma la foto, lo que hay, eso es lo que hay, así estás, ¿qué más puedes hacer? Bendito el Señor, por ahí está el Señor ministrando así suave a las personas, a su nombre la gloria. Y entonces la ilustración europea también es un título de una temporada. Hablan de un judío, por supuesto anónimo, Baruch Spinoza. Empezó a hacer ese libro que se llama La Ilustración Europea. Y entonces las personas empezaron a leer el libro de Baruch Spinoza, judío. Y las personas les atrajo la Biblia. Pero hay un hombre, yo nunca he hablado de este personaje en la historia bíblica, creo que he sido irresponsable al no hablar de él, pero era Casidoro. Casidoro era un monje católico, por supuesto, pero que se convirtió en un predicador protestante. Por supuesto, fue perseguido por Felipe II. Hicieron una imagen de Casidoro y le hicieron un juicio sin él estar y lo prendieron. No a Casidoro, sino a la foto de Casidoro. ¡Que muera en la hoguera! Él, por supuesto, como todos los predicadores, tuvo que ser nómada, andar de un lado a otro. Y el único pecado de Casidoro de reina era traducir la Biblia del hebreo al español, al castellano. Aleluya. ¿Saben cuántos años tenía Casidoro? ¿Alguien tiene el dato? ¿Tú lo tienes? ¿Alguien lo tiene? 26. Y entonces, aleluya, este hombre escribió, dicen que escribió la Biblia del oso, se llama así. Mejor, otro escribió la Biblia del oso, le estuvo consultando y escribió la Biblia directamente de fuentes hebreas. Dicen que el contacto con los hebreos es porque su madre o su padre fue converso, un judío converso. Entonces dominaba a la perfección el lenguaje hebreo. Recuerde que veníamos de unas logias, mejor ni siquiera habíamos nacido, ni siquiera habían conquistado a Sudamérica. Todos éramos indios y negros. Ignorantes. Andábamos con taparrabos. Aleluya. Todos saben la historia, no tengo que recordarla. Hoy en día es que nos ponemos trajes y nos... Y entonces, este hombre directamente de fuentes hebreas traducía al castellano común y dice que escribió para los esclavos, para el vulgo. Y hay una reseña, sobre todo los hermanos que están en Barcelona, me gustaría que lo escucharan, el gran olvido de la cultura española. Su aportación al idioma y a nuestra cultura es tan importante como el de Cervantes. Aleluya. Esto no saca menes porque la gente no sabe ni lo que estoy diciendo y no me interesa. Y entonces dice, lo persiguieron, fue prosélito y esa persecución duró 5 siglos. Hermano, 5 siglos persiguieron lo que este hombre había hecho. Porque la Biblia en España estuvo prohibida hasta 1944. Todavía viven las consecuencias de este interdicto. La Biblia del oso y la comunidad de la fe, los lectores de la Biblia, de la palabra del Señor, que leyó Casidoro en la Biblia hebrea. ¿Qué leía Casidoro? Casidoro, a mí me emocionó esto. Era un español con un acento español extraordinario y con sus heces extraordinarias. ¿Pero qué leyó Casidoro en la lengua hebrea? Bendito el nombre del Señor. Casidoro leyó acerca de Jesús de Nazaret. Casidoro leyó referente a Pedro. Y Casidoro leyó referente a Pablo. Y Casidoro leyó referente al Bautista en lengua hebrea. Casidoro de reina, español.
Yo hacía este mensaje ayer mientras me llamaban los hermanos que estaban en carretera, me llamaba la hermana Isabel, yo preguntaba aquí, yo preguntaba allá, y yo estaba en un tsunami de emociones, pero yo decía, gloria a Dios, este hombre. Y yo me imaginaba a Casidoro leyendo el texto hebreo, y del texto hebreo traduciéndole al castellano. Aleluya. Y leía a Jesús y decía, wow. Recuerda que veníamos de una generación de esclavistas, éramos esclavos, no tenía la libertad democrática que tienes hoy, no tenía los derechos que tienes hoy, no importaba si era del color que fuera, si nacías esclavo, morías esclavo. Los emperadores, los jerarcas eran terratenientes, eran inmobiliarias las religiones y esclavizaban a todos los pobres. Ellos no tenían derecho a nada. Yo a veces veo iglesias así, yo a veces veo pastores así, y yo a veces veo religiones así. Aleluya. Y yo digo, bueno, ¿dónde fue el sesgo? Fue cuando los hermanos misioneros trajeron Biblias al Perú, y del Perú a Colombia, y después Ecuador, y después Venezuela. ¿Dónde fue el sesgo? ¿Dónde aprendimos a reverenciar a los hombres? ¿Dónde aprendimos a entregarle nuestra voluntad? El único que hace eso es el diablo. El diablo te esclaviza. El diablo te da, pero te quita. El diablo sí te da cierto estatus, pero te convierte en un alcohólico dependiente. El diablo sí te hace guapo o guapa, pero te envía a la insatisfacción personal y no puedes vivir sin la rumba, aquella que dicen. El diablo sí te da cierto estatus, pero luego viene y te lo cobra. Sigamos. Entonces Casidoro se encontró con Jesucristo, y Casidoro se encontró con Pedro, y Casidoro se encontró con Pablo y con Juan el Bautista, pero también Casidoro se encontró con Abraham, y se encontró con Moisés y con David, todos los judíos, con todos los judíos. Y Casidoro leía, aleluya. Y yo me imagino que él encontró el Nuevo Testamento. Ya habían pasado varios siglos, ya los mártires, Pedro, Pablo, Juan el Bautista, el mismo Jesús de Nazaret, Esteban habían sido masacrados por el imperio. Y entonces yo creo que Casidoro, eso ya se había perdido en la historia, estábamos muy avanzados. 6 siglos, 7 siglos más adelante volvió el mismo tema, era lo mismo. Es que Satanás no vino sino a qué y a qué. Y todavía, ya había pasado esa temporada esclavista, helenista, griega, romana. Y entonces los ricos que quedaron en la Europa, los ricos y en Francia, estaban esclavizando a las personas, y no había un poder contundente del evangelio, y las masas empezaron a leer, y cuando empezaron a leer la Biblia dijeron, nos están tratando como animales, nos están tratando como lo peor. Y leían en la Biblia, y recuerda que la Biblia es dinamita de Dios, y que el libro que tiene, el libro está vivo. Entonces empezaron esos predicadores a andar en caballos y en carruajes, llevando una versión de la palabra, y llegaban donde los esclavos y les decían, oye, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo no sé qué clase de evangelio han estado enseñando aquí en estas regiones, bendito el Señor. He sido evangélico casi toda la vida. Bendita la gloria del Señor, pero tenemos que entender la verdad, tenemos que entender el contexto, la libertad que el Señor nos da. Y dice la palabra, yo soy la luz del mundo, bendito el Señor. De cierto digo que todo aquel que hace el pecado, esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo libertare, seréis verdaderamente libres. En contexto, imagínate tú, en una casa se lee esa porción bíblica a un esclavo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué sucedería en tu interior si eso llega hasta su sistema auditivo y lo procesas con la neurona o la media neurona que te acaban de dejar, porque te acaban de golpear hasta el cansancio, porque no le diste agua al caballo del rey? Yo les dije que el mensaje iba a estar extraño. Y entonces sigue diciendo, Primera de Pedro, vamos a leer, dije que no iba a tener tiempo. Primera de Pedro, estamos encontrando lo que encontró Casidoro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, y fue reprendido por su iniquidad. Primera de Pedro, estoy en segunda. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, dice la Biblia, como libres,
Ustedes tienen que ser libres. Vivan como libres. Ustedes no tienen que ser esclavos de nadie. Ustedes fueron llamados a la libertad en Cristo Jesús. ¿Te imaginas cómo calaría eso? Es como que le hablaras a alguien que se está muriendo de sed del agua. Y que dijeras, el agua está ahí, puedes tomarla. Y tú digas, pero por favor me estoy muriendo. Bueno, los que toman agua, porque hay gente que no toma agua, le hace daño el agua. ¿Conocen a gente que no toma agua? ¿Conocen a gente que le hace daño el agua? Pero conocen gente que no puede vivir sin tomar agua. Que siempre están tomando agua. Viven en efecto, viven los que no toman agua, pero cuando van donde el médico te dicen, señor, usted está deshidratada por dentro. Sus riñones están resecos. Pero cuando hay gente que tiene sed y que le están diciendo tome agua porque el agua, y usted ama el agua, ama el refresco del agua, y usted dice ¿cuánto vale? Porque usted es esclavo, recuerde que usted era un esclavo, usted no tenía derecho de nada, y usted dice ¿cuánto vale? Y dice no, venid corriendo a las aguas, el que tenga sed venga a mí y beba, y yo le daré el agua que nunca más van a volver a tener sed. A su nombre sea toda la gloria. Pon eso en un contexto de esclavitud. El esclavo romano, aleluya. Sigamos, hay un poquitico más de tela que cortar. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Gálatas 5:1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Esto se lo dijo Pablo a los de Galicia. Recuerden que ustedes eran esclavos, recuerden que ya no son esclavos, ustedes se soltaron del imperio romano, los griegos ya no pueden tener incidencia en sus decisiones, ustedes ya tienen pequeños lotes de tierra donde pueden ser agricultores y pueden crear comunidades con identidad propia, ustedes pueden tener sus propios derechos. Jesucristo los ganó en la cruz. ¿Recuerdan lo que exhibió Jesucristo en la cruz del Calvario, triunfando sobre ellos? El decreto que nos hacía culpables por nuestros pecados. El mayor esclavista del mundo se llama Satanás. El mejor libertador del mundo se llama Jesús de Nazaret. A su nombre sea la gloria. A su nombre. Él te da la libertad mental, la libertad social, la libertad política, la libertad económica. ¿Han visto gente esclava de sus emociones? Nos hemos tecnificado y le dicen bipolares. Son bipolares. En la mañana te aman y en la noche te quieren asesinar. En la noche te aman y a la mañana siguiente te dejan vuelto nada. Porque te... Una semana te llevan flores y te llevan ositos de felpa. A la otra semana llegan tarde y se hacen las dignas. Aquí la que mando doy yo y pruébeme y verá a ver cómo le va. Al son que me toque le bailo. Bipolares. ¿Ese término es de quién? ¿De Freud? De Freud, me imagino que de Freud. Freud, el padre del psicoanálisis. Y tienen unas lagunas internas, pero si tú le entregas a Cristo eso, el Señor te va a hacer libre para que le adores con libertad. ¿Recuerdan esa canción que cantamos ahorita? Que muros caerán y que las montañas se van a mover. Eso cantarlo es extraordinario, pero vivirlo en la fe. La esclavitud en la que estás sometido o sometida, tienes que ser libre porque la Biblia te hace libre. Un cristiano no puede ser libre ni puede tener experiencias con el Espíritu Santo de Dios si no ha leído la Biblia, si no sabe que existe la palabra del Señor, porque siempre lo diré hasta mi muerte: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pero es que para leer la Biblia se necesita tener un proyecto de vida. Si usted no tiene un proyecto de vida para internarse en la palabra, entonces jamás le entenderá, porque usted es esclavo de la ceguera espiritual. Pero el Señor vino a sanar a los ciegos, aleluya, a su nombre sea la gloria.
tenemos que leer Gálatas capítulo 3, versículo 28, y tengo unos minuticos. Dice, esta es maravillosa. Mira este mensaje en ese contexto de esclavos, y dice, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo, ya no hay libre. Ese tema de que ya hay un esclavo y que ya no hay libre, cuando lean la Biblia, los aristócratas de la región europea de España, los que le hicieron la guerra a Felipe II, que se fueron en rastre contra Casidoro de Reina, se encontraron con el tema de la esclavitud judía. El tema de la esclavitud judía era que si tú debías dinero y te lo gastabas por irresponsable y por borracho, tú tenías que venir a mi casa a servirme 7 años, y yo no te podía servir, y yo no te podía tratar como te diera la gana, porque había unas leyes establecidas que si se le caía un diente mientras estaba bajo, no era esclavitud, bajo el trabajo, tenía que reponértelo, y era diferente. De lo más impactante que a mí me pareció, esclavitud romana, esclavitud griega, esclavitud helénica versus trabajo judío, es que cualquier judío era libre de la esclavitud al 7º año. Gracias al hermano que siempre está atento a lo que digo. Me gustan estos mensajes. Aleluya. Qué bueno el Señor. Gloria, sí, prediquémonos. Era libre. Al 7º año era libre. Sigamos, por favor, se nos está yendo el tiempo. Y entonces, Gálatas 5:1, ya lo leímos. 3:28, ya lo leímos. Romanos, precisamente los Romanos, capítulo 6. Romanos 6:22 dice la palabra santa de nuestro Señor: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la paga del pecado es muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Es maravilloso. Se me está yendo el tiempo. Necesito, basado en este versículo que acabo de leer, usted lo entenderá cuando vea este mensaje en la transmisión. Le preguntaron a un hombre que había leído cientos de libros de teología y de filosofía, después de entregarle el Nuevo Testamento, le dijeron: ¿qué porción te ha impactado más del Nuevo Testamento? Había leído el Corán, la Torá, todo lo antiguo. Dijo: me impactó profundamente, creo que era chino este pensador, me impactó profundamente lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. ¿Cómo es posible que un Dios al que ustedes adoran los vuelva de la vida de los muertos, en los cuales estuviste en otro tiempo siendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el esclavista que ahora opera en los hijos de desobediencia? Porque es que ese esclavista no tiene compasión. Ese esclavista te esclaviza y punto. Te quita la vida, te quita el pensamiento. Cuando menos pienso, ya no eres ente. He conocido personas que han sido multimillonarias, pero el esclavista les ha quitado todo, y después de que les quita todo, los tira a una clínica, y ya ni siquiera los hijos lo quieren visitar porque no es referente de nada. Por eso dice: ustedes son de Cristo, ustedes pertenecen a Cristo, y Cristo vino a predicar la libertad espiritual. Él venció en la cruz del Calvario. Él le dijo a la muerte: muerte, yo seré tu muerte. Sepulcro, yo seré tu aguijón. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? Aleluya. Sorbida en la muerte en victoria por Jesús de Nazaret. Denle un aplauso al Señor esta mañana. Tengo 5 minutos. 5 minutos. La fe hacia lo justo ante Dios. Pues todo esto leyó Casidoro y pensó: esto revolucionará el occidente. Bendita la gloria. Y esto causó mucho revuelo entre los intelectuales europeos. Todos comenzaron a leer los textos de la tradición hebrea en la Biblia, y entonces a partir de 1848 las cosas cambian. El final, el límite, o sea, llegaron al extremo, se pararon frente al mar, ya no para dónde ir, porque la escasez intelectual, el no conocimiento de la palabra del Señor te deja en un algoritmo que es la cabeza dentro el cerebro dentro de la cubeta, y entonces ahí no hay vida.
Me imagino que leyó la historia del pueblo de Israel, este hombre y su contexto de esclavitud y cómo se abrió el mar. Pero antes la historia hebrea nos da una llave, la historia hebrea nos da un secreto. Voy a contar una historia de esas que cuento rapidito, se me fue el tiempo, pido disculpas, empezamos 10 minutos más atrasados, pero en esos 50 minutos creo que he transmitido un conocimiento que le puede servir a usted para su casa. Una historia, un niño estaba en el circo y preguntó a su papá, papá, ¿por qué ese elefante puede pesar 1 tonelada, 2, no sé cuánto, en este circo que mide 3 metros, este elefante pesado, está amarrado con una soga a una estaca en el piso? Pregunta el niño, curioso, ¿cómo cuidan al elefante? Así, solo con un movimiento, el elefante sacaría la estaca. ¿Cómo lo cuiden para que no se escape? Papá tampoco supo contestarle al niño y le dijo, vamos donde el dueño del circo, puede que nos diga cómo pasa este suceso. Yo la verdad tampoco sé cómo este gigante con cara de mamut no arranca esa estaca y sale y se va a hacer un daño. Le preguntaron al dueño del circo y dijo, ustedes tienen razón, la estaca no es suficientemente fuerte para aguantar el peso del elefante, pero este es un elefante que creció en cautiverio, que creció bebé. Cuando trajeron al elefante, que era pequeño, le pusimos una cuerda en el cuello, cogimos la estaca y la clavamos en el piso. Entonces, él tenía alguna fuerza, no tanta, y jalaba. Y cuando jalaba, la cuerda lo lastimaba. Era un elefante bebé. Y volvía y jalaba, y la cuerda lo lastimaba. Y volvía y jalaba, y la cuerda lo lastimaba en el cuello. Y se caía y no tenía tanta fuerza para sacar la estaca. Se lastimaba solamente el cuello hasta que entendió que la estaca es más fuerte que él. Y paró. Dice entonces que pasaron 5 años, 10 años, 15 años. Se creció, se hizo un elefante enorme, pero él sigue teniendo la misma mentalidad, la misma estaca que yo no puedo levantar, no puedo sacarme de aquí, mi huella anémica, y dejó de tratar y se quedó estancado, se quedó frenado. Casidoro de Reina leyó la Biblia y todo cambió. Leyó el Éxodo, leyó Egipto, Faraón, la esclavitud. Él vio los esclavos, los terratenientes, las inmobiliarias. Los esclavos nacían esclavos, morían esclavos. Y luego vio la historia y entonces entendió que había grandes diferencias. Una de ellas, ¿tengo cuántos minutos? 2. Era mirar al hermano. Recuerden que en una cultura de esclavos de 1848, y Casidoro de Reina se encuentra con una de las últimas plagas, y es la plaga de la oscuridad y la muerte de los primogénitos. Eso está en Éxodo capítulo 10 y capítulo 11. Ninguna persona vio a su amigo y tampoco se pararon de su lugar durante 3 días. Oscuridad absoluta. Los hijos de Israel tenían luz en sus casas. Dicen los historiadores que había un porcentaje de los hebreos que habían recibido prebendas que no eran dignos de la redención y que algunos fueron golpeados por la plaga de la oscuridad. Dice la historia que después de la plaga hubo una cantidad de huérfanos gastronómicos, lo cual fue por causa de que no eran dignos de la redención. Murieron sus padres, sus madres, los mayores, pero la persona no era capaz de ver a su amigo y de pararse de ese lugar. Cada uno estaba encargado y preocupado por los 4 puntos cardinales que tenía al lado, y mientras tanto en las casas vecinas se morían los que tenían mundo por dentro, los que habían contratado con el mundo, los que tenían un poquitico de mundo, que no eran dignos de la redención, porque ya la de redención venía, ya venía la Pascua, ya venía el primogénito, ya estaban a punto, pero había algunos israelitas que habían contratado con el mundo y que coqueteaban con el mundo y que tenían negociaciones con el mundo. Esos tenían que morir y murieron, pero quedaron huérfanos y viudas. Voy finalizando. Santiago 1:26 o 27. ¿Cuál es la verdadera religión? Santiago. Rápido, finalizo con esto. Me he quedado con un par de historias que contar.
Terminé tarde en la noche de hacer este mensaje. Amigo mío, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y cuidado, guárdese del mundo. Que el Señor les bendiga.